La humillación de Acción de Gracias. El olor a salvia y pavo asado se mezclaba con el aroma penetrante del vino tinto caro, creando una atmósfera densa que, para mí, siempre olía a obligación y juicio. La reunión de Acción de Gracias en la mansión de los Davenport nunca fue una celebración. Era un examen. Y yo, Sofía, siempre era la estudiante que suspendía. Me senté a la gigantesca mesa de caoba que podía albergar a 20 personas. Sintiendo el peso de la plata reluciente y las miradas calculadoras de todos los parientes de David. Eleanor, mi suegra, la matriarca indiscutible, se sentaba en la cabecera, controlando la conversación y la temperatura emocional de la sala con la precisión de un director de orquesta vengativo. Durante 7 años de matrimonio con David, había aprendido a moverme en ese ambiente como un fantasma. Sonreír en el momento justo. Hablar solo cuando me preguntaban directamente, y jamás, bajo ninguna circunstancia, contradecir a Eleanor. Los años de desprecio habían sido sutiles, pero constantes. Comparaciones con mi cuñada perfecta, comentarios condescendientes sobre mi pasado humilde, y pullas constantes sobre mi incapacidad para adaptarme al pedigrí Davenport. Eleanor siempre lograba que el dolor fuera invisible para los demás, una tortura privada, disfrazada de preocupación familiar. Esa tarde de jueves, sin embargo, la tensión se sentía diferente, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática, listo para un rayo. Había intentado contribuir a la conversación sugiriendo una estrategia financiera más cautelosa para una de las empresas familiares, una pequeña idea basada en mi experiencia anterior. Pero Eleanor me había cortado con una risa seca que resonó en el comedor. David, a mi lado, se encogió, nervioso, y evitó mi mirada. Sabía que se acercaba el momento del brindis, el clímax dramático donde Eleanor ejercía su poder absoluto y, casi siempre, me ponía en mi lugar, por mi atrevimiento a tener una opinión. Eleanor golpeó suavemente su copa con un tenedor de plata. El murmullo de las conversaciones cesó de inmediato, y todas las cabezas se giraron hacia ella. Su sonrisa era de esas que no llegan a los ojos, una máscara de benevolencia fría. Se puso de pie, su vestido de terciopelo borgoña cayendo elegantemente, dándole la apariencia de una reina lista para dictar sentencia. Comenzó con las formalidades. Gratitud por la familia, por la salud, por la prosperidad. Yo apreté mis manos bajo la mesa, preparándome para el inevitable golpe. Entonces, giró su cuerpo ligeramente, dirigiéndose a la mitad de la mesa donde estábamos sentados David y yo. Dejó caer el tono de su voz, y aunque el volumen no era excesivo, la intención era como el sonido de una campana tañendo la desgracia. Y por último, dijo paseando sus ojos por mí, deteniéndose con una crueldad deliberada. Quiero agradecer especialmente a aquellos que, aunque no comprendan completamente las complejidades de nuestra vida, intentan encajar. Es un trabajo duro, supongo, pretender ser parte de algo que te es ajeno. El silencio que siguió a esa frase fue el tipo de silencio que grita. Sentí el rubor subir por mi cuello y mis mejillas. Esto ya no era sutil. Era un golpe directo frente a David y toda su familia. Pero Eleanor no había terminado. Ella alzó la copa, y su voz, que había sido meliflua, se endureció con una furia latente que solo yo había escuchado antes en privado. He escuchado algunos comentarios imprudentes hoy, Sofía. Eleanor espetó, dejando caer la sonrisa por completo. Su voz se elevó, cortando el aire como vidrio roto. Comentarios sobre cómo deberíamos manejar las finanzas. Comentarios sobre la integridad de la fundación familiar. Déjame dejar algo claro para todos, en este día de verdad y gratitud. Ella me señaló con su copa, el vino tinto temblando en el borde. El rostro de Eleanor estaba contorsionado por una rabia que parecía venir de años de resentimiento guardado. Sentí que el tiempo se detenía. Este era el ataque frontal definitivo que llevaba años esperando. La razón de su furia, la verdadera razón que ella creía mantener oculta, eran los miles de dólares que llevaba años desviando de la fundación. Dinero que David y yo habíamos descubierto y que ella se negaba a devolver. Ella pensaba que yo iba a arriesgarme a exponerla. Y entonces, el grito. Eleanor golpeó la mesa, haciendo que los vasos tintinearan. Eres una mentirosa, Sofía, y una vergüenza absoluta para el apellido. El sonido reverberó. David se hundió en su silla incapaz de moverse. Los ojos de los primos y tíos se abrieron como platos, mirando de Eleanor a mí, sin saber dónde posar su incomodidad. Eleanor no les dio tiempo de reaccionar. Tu marido te mantiene, Sofía. Tú no tienes derecho a opinar sobre mis finanzas, sobre nuestro patrimonio. ¿Crees que puedes llegar aquí, con tu pasado, e intentar controlarnos? ¿Te atreves a insinuar que yo, Eleanor Davenport, he sido deshonesta? Su pecho subía y bajaba con respiración agitada. Si no te gusta cómo manejamos las cosas, siempre puedes irte. Pero mientras estés aquí, serás respetuosa y guardarás silencio. Nadie aquí cree tus patrañas. La humillación me inundó.
No era solo la acusación de mentirosa, era la invalidación completa de mi existencia y mi valor. Ella había utilizado la cena sagrada de Acción de Gracias para pisotear mi dignidad frente a la única familia que me quedaba, incluso frente a David, que permanecía mudo, su cobardía pesando sobre mí como una manta de plomo. Las palabras, vergüenza absoluta para el apellido, resonaron en mis oídos. 7 años de desprecio acumulado, años de lágrimas silenciosas en la oscuridad, explotaron en ese instante. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a romper mi esternón. Miré a David, buscando un atisbo de apoyo, un gesto de negación, pero él solo bajó la cabeza, fijando su atención en el mantel bordado. En ese momento, entendí que no iba a venir en mi rescate. Nunca lo haría. La lealtad de David siempre estaría dividida. Pero en momentos de crisis, el miedo a su madre siempre ganaba. El dolor por su traición fue casi tan grande como la rabia que sentía por Eleanor. Mientras Eleanor me miraba con una expresión triunfante, convencida de que me había aplastado y silenciado, una calma fría y peligrosa se apoderó de mí. El fuego de la rabia se transformó en hielo. La injusticia se sentía tan tangible en el aire que casi podía saborearla, amarga y metálica. Ella creía que su secreto estaba a salvo. Los años de abuso financiero, las amenazas, las transferencias fraudulentas que había estado cubriendo. Ella creía que nadie se atrevería a exponerla, que el miedo al escándalo era suficiente para mantenerme callada. Se equivocaba. Durante meses, había guardado mi as bajo la manga, preparándome inconscientemente para este día. No era un plan de venganza, sino una póliza de seguro. Yo tenía la prueba. Tenía la grabación que la desenmascaraba. En secreto, había grabado la confesión completa de Eleanor, donde detallaba con precisión cómo había desviado fondos y cómo me había amenazado si yo le contaba a David. Esa grabación era mi verdad, mi voz, mi única vía de escape. Eleanor se sentó, satisfecha con el silencio opresivo que había logrado imponer. Los parientes comenzaron a toser y a revolver la comida en sus platos, ansiosos por fingir que la escena no había ocurrido. Pero yo no podía volver a fingir. La humillación había sido tan profunda, tan pública, que si volvía a sentarme y comer el pavo, perdería mi alma para siempre. Me levanté de la mesa, lentamente, sintiendo las miradas inquisitivas. Eleanor me miró con una ceja arqueada, esperando que saliera corriendo a llorar al baño, como había hecho tantas veces antes, pero esta vez, mi rostro estaba completamente inexpresivo. ¿A dónde vas, Sofía?, preguntó Eleanor con un tono dulzón y venenoso, como si se dirigiera a una niña malcriada. El postre está por llegar. Me giré hacia ella. Mi voz salió firme, sin el menor temblor, lo cual me sorprendió. No voy a ninguna parte, Eleanor. De hecho, apenas estoy empezando. David finalmente levantó la cabeza, con una expresión de pánico que no había visto antes. Se dio cuenta de que algo irreversible estaba a punto de suceder. Sofía, por favor no, murmuró, suplicando con los ojos. No, David, ya no más. Le interrumpí, sin mirarlo realmente. Mi enfoque estaba 100% en Eleanor. Saqué mi teléfono del bolsillo. Un simple dispositivo que en ese momento se sentía como un arma cargada. Eleanor me miró con confusión, luego con una mezcla de curiosidad y desdén. Ella no podía concebir que yo, la nuera humilde y silenciada, pudiera tener algún tipo de recurso contra ella. Caminé lentamente hacia la pared frontal del comedor, donde colgaba un proyector de arte digital de alta gama que David había instalado. Conecté el teléfono al proyector mediante un pequeño adaptador que había traído conmigo, escondido en mi bolso. Mis manos no temblaban. La adrenalina había reemplazado al dolor. Eleanor, dije, mi voz resonando ahora por todo el comedor, amplificada por el silencio que se había reinstalado, más profundo aún que antes. Acabas de gritar frente a todos que soy una mentirosa y una vergüenza, y que no tengo derecho a opinar sobre tus finanzas. La proyecté en la pantalla de la pared, y una imagen familiar apareció, la pantalla de grabación de voz de mi teléfono. Luego, miré a la familia Davenport, que me observaba como si hubiera perdido la cabeza. Dijiste que yo estaba inventando patrañas sobre tu deshonestidad financiera. Creías que tu secreto estaba a salvo. Pero me humillaste públicamente, Eleanor, por última vez. Y hoy, en esta mesa, vamos a celebrar algo más que la cosecha. Vamos a celebrar la verdad. Eleanor se puso blanca, perdiendo todo el color de su rostro, mientras finalmente conectaba los puntos. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Se dio cuenta de lo que yo tenía guardado. Había cruzado la línea, y yo estaba lista para revelar la verdad que la destruiría. Yo no soy la mentirosa, Eleanor, susurré, mientras presionaba el botón de reproducción. Y entonces, proyecté el audio para todos. El silencio en el comedor fue total. El único sonido era la voz de Eleanor, clara y nítida, confesando años de abuso financiero. La voz que acababa de gritar que yo era una vergüenza. Ahora se escuchaba detallando sus crímenes.
exponiéndola frente a la única familia que le quedaba. Ese día, todo cambió. Target character count is reached, stopping the narrative flow here. Asterisco asterisco. La voz que emergió del proyector, amplificada a través de los altavoces ocultos en la pared, no era la Eleanor controlada y altiva de la mesa. Era una voz llena de cansancio, de hastío, grabada en una de las raras ocasiones en que su arrogancia la había llevado a confiarse y a desahogarse sobre sus tácticas. Se escuchó un suspiro pesado. Y luego, con una claridad escalofriante que cortó el ambiente festivo, la confesión comenzó. Y esos 20.000 los moví de la cuenta del fondo de becas Davenport a mi cuenta personal de las Islas Caimán la semana pasada. David es demasiado estúpido para revisar las transfer. El olor a salvia y pavo asado se mezclaba con el aroma penetrante del vino tinto caro, creando una atmósfera densa que, para mí, siempre olía a obligación y juicio. La reunión de acción de gracias en la mansión de los Davenport nunca fue una celebración. Era un examen. Y yo, Sofía, siempre era la estudiante que suspendía. Me senté a la gigantesca mesa de caoba que podía albergar a 20 personas, sintiendo el peso de la plata reluciente y las miradas calculadoras. La mesa quedó sumida en un silencio tan profundo que el sonido metálico de un tenedor al caer en la cocina pareció una explosión. Eleanor, mi suegra, había gritado con la fuerza de un huracán, acusándome de ser una mentirosa y una vergüenza para el apellido Davenport. Un nombre que, irónicamente, yo nunca había llevado. Sentí las 17 miradas clavándose en mí. Cuñados. Primos lejanos que ni siquiera conocía bien. Y por supuesto David, mi esposo, cuya expresión oscilaba entre la mortificación y una cobardía habitual. Eleanor respiraba con dificultad. Sus mejillas, normalmente maquilladas con una perfección fría, estaban enrojecidas por el esfuerzo del ataque verbal. Su puño golpeó suavemente la mesa, haciendo vibrar las copas de cristal de Bohemia. Esperaba lágrimas. Esperaba que me encogiera, que balbuceara una disculpa forzada, y que pidiera permiso para retirarme, como había hecho tantas veces antes en los 12 años que había estado casada con David. Pero esta vez no. El dolor que sentí no era el punzante aguijón de la humillación fresca, sino el peso sordo de una década de desprecio acumulado. Era la última gota en el vaso de la paciencia. Levanté la cabeza lentamente, sintiendo cómo mis músculos se tensaban, no por miedo, sino por una resolución gélida. La miré fijamente. Y sonreí. No una sonrisa amable, sino una mueca estrecha y dura, que solo revelaba la absoluta certeza de mi victoria inminente. David se inclinó hacia mí, susurrando con una urgencia patética. Sofía, por favor, no hagas una escena. Solo discúlpate, por favor. Su voz era tan débil, tan acostumbrada a apaciguar a su madre, en lugar de defender a su esposa, que apenas la oí. David era el motivo por el que había aguantado tanto tiempo, pero en ese instante, al verlo priorizar la paz de su familia sobre mi dignidad, sentí que la última cuerda que me ataba a la docilidad se rompía. Eleanor se dio cuenta de mi sonrisa. La irritación se convirtió en furia. No te rías de mí, niña. ¿Crees que esto es divertido? Estás destruyendo la reputación de esta familia. David, haz que tu esposa se disculpe. Ahora. Es una vergüenza. Gritó de nuevo, y esta vez, el eco resonó en la gran sala. No me voy a disculpar, dije. Mi voz era baja, pero tan firme que cortó el aire tenso como un cristal. Todos, incluida Eleanor, se sobresaltaron. ¿Qué has dicho?, demandó Eleanor, entrecerrando los ojos, su máscara de matriarca poderosa a punto de resquebrajarse. He dicho que no me voy a disculpar, Eleanor, repetí, usando su nombre de pila por primera vez en público. Era un acto de rebelión silenciosa, que la impactó más que cualquier insulto. Porque la única mentirosa, y la única vergüenza en esta mesa, eres tú. Los jadeos se extendieron por la mesa. David me agarró el brazo, pidiéndome con la mirada que me detuviera, pero lo ignoré por completo. Durante meses, había sentido que algo no cuadraba. Eleanor siempre había controlado las finanzas familiares con mano de hierro. Especialmente los fideicomisos que los abuelos de David habían establecido para la educación universitaria de mis 2 hijos y mis 3 sobrinos. Yo había sido la secretaria invisible, la que hacía las conciliaciones bancarias, y preparaba los impuestos que ella luego firmaba y enviaba. Sospeché por primera vez cuando un estado de cuenta trimestral llegó a mi correo electrónico por error, revelando movimientos que no coincidían con los gastos escolares proyectados. Trabajé en secreto. Noche tras noche, mientras David dormía, revisé archivos y crucé números. Lo que descubrí no era solo mala gestión, sino un patrón deliberado de abuso financiero. Eleanor había estado desviando una parte sustancial del capital de esos fideicomisos durante años, utilizando los fondos para mantener su estilo de vida extravagante.
el nuevo Mercedes, las joyas que lucía en cada evento social, la remodelación innecesaria de la casa de verano. Utilizaba la excusa de la devaluación de los activos para explicar por qué el saldo era consistentemente menor de lo que debería ser. Mi corazón se había endurecido con la certeza de su traición. Ella humillaba a David y a mí por nuestra supuesta falta de ambición o gustos baratos, mientras robaba el futuro de sus propios nietos. La hipocresía me carcomía. Sabía que nadie en la familia me creería sin pruebas irrefutables. Eleanor tenía un control narrativo total. La oportunidad perfecta llegó hacía 3 semanas. Había dejado mi teléfono grabando audio de forma discreta en su oficina mientras supuestamente buscaba unos documentos. Eleanor, hablando con su abogada por teléfono, había detallado, con una arrogancia escalofriante, cómo había estructurado las transferencias para que parecieran préstamos a corto plazo, imposibles de rastrear por auditores externos. La grabación, de casi 15 minutos, era la prueba que me liberaría. La había guardado en secreto, esperando este preciso momento. Eleanor se levantó de la mesa, tan alta y amenazadora como la reina que creía ser. «Basta, Sofía, estás delirando. Estás loca. David, sácala de aquí. Llévala a casa, ahora». David finalmente encontró algo de fuerza, pero solo para volver a tirarme del brazo. «Sofía, por favor, te lo ruego, no hagas esto. Mañana lo arreglamos». Lo miré y le quité la mano de encima con un movimiento brusco. «No hay nada que arreglar mañana, David. Hoy es el día en que todo cambia». Me levanté de mi asiento. El crepitar de la chimenea era el único sonido que rompía la tensión palpable. Todos mis parientes políticos me miraban como si estuviera a punto de cometer un asesinato. Algunos, como mi cuñada Marta, tenían una expresión de puro pánico, temiendo el escándalo. Caminé lentamente, sin prisa, hacia la repisa de la chimenea, donde se encontraba un elaborado sistema de sonido Bose que Eleanor usaba para poner música de ópera de fondo durante las cenas. Ella me siguió con la mirada, confusa, su ceño fruncido evidenciando que no podía concebir que yo, la nuera invisible y mansa, pudiera tener un plan. Saqué mi teléfono del bolsillo trasero de mi vestido, un modelo discreto y profesional que contrastaba con los elaborados trajes de seda y terciopelo de las otras mujeres Davenport. El teléfono se sentía sorprendentemente pesado en mi mano. No era solo un dispositivo. Era un arma cargada con la verdad. Localicé el cable auxiliar escondido detrás de una figura de porcelana y lo conecté a mi móvil. El pequeño clic resonó de forma exagerada en el silencio de la sala. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Eleanor sonó más débil, con un matiz de miedo que nunca antes le había escuchado. Su instinto de supervivencia, ese que la había ayudado a construir su imperio de apariencias, finalmente estaba alertándola. Me giré para mirarla. Ella estaba a solo unos metros de mí, inmóvil, sus ojos azules brillando con una mezcla de ira y terror incipiente. Los demás estaban congelados en sus asientos, sin entender por qué la música ambiental de Acción de Gracias estaba a punto de ser reemplazada por mi teléfono. «Durante años, me has humillado frente a todos». Empecé, y mi voz era ahora un susurro potente, amplificado por el silencio. «Me has llamado mentirosa. Me has llamado poco ambiciosa. Me has comparado con otras mujeres. Me has dicho que soy una decepción para David. Pero siempre he sabido la verdad que guardabas. Y la verdad, Eleanor, es muy ruidosa». Mi dedo se deslizó por la pantalla del teléfono. Navegué hasta el archivo de audio que había etiquetado de forma críptica. Sentí un escalofrío de anticipación. Era el momento de la justicia. Creías que estabas a salvo. Creías que tu control era absoluto. Creías que tus secretos de abuso financiero estaban bien guardados. Dije, acercándome un paso más, disfrutando de la forma en que sus ojos se agrandaban. Estás muy equivocada, Eleanor. Tus secretos no están a salvo. Y estoy a punto de revelar la verdad a la única familia que te queda. Justo en ese momento, pulsé play. El sonido inicial fue solo un leve murmullo estático. Y luego, amplificado a través de los potentes altavoces Bose, la voz de Eleanor llenó la sala. Era una grabación clara, inconfundible, y no estaba susurrando. Estaba hablando con su abogada sobre sus esquemas. Sí, el saldo debe verse afectado por las inversiones de bajo rendimiento. Nadie, y quiero decir, nadie, cuestionará la gestión de los fideicomisos. David es demasiado estúpido para revisar los números. Y la nuera. Hubo una risa fría, la misma risa que yo había oído tantas veces. Punto. La nuera es solo una ratita silenciosa, que hace mi trabajo sucio. Nunca se le ocurriría buscar las transferencias a la cuenta de las Islas Caimán. Es dinero de los niños, claro, pero lo necesito ahora. La voz de Eleanor, hablando con tanta claridad y desprecio, resonó a través de la sala de estar, ahogando el fuego de la chimenea y cualquier intento de David de intervenir.
La grabación seguía reproduciéndose, detallando fechas y cantidades, confirmando sin lugar a dudas que ella había estado desfalcando sistemáticamente los fondos destinados a la educación de sus nietos. El rostro de David se puso lívido. No era solo la traición a mí lo que lo golpeaba, sino la comprensión del alcance de la traición de su propia madre, la mujer que había idealizado toda su vida. Se quedó clavado en su silla, incapaz de moverse, escuchando la voz de Eleanor admitiendo que lo consideraba demasiado estúpido. Eleanor intentó hablar, pero su garganta parecía haberse cerrado. Primero intentó gritar, pero solo salió un sonido ahogado. Luego intentó correr hacia mí para quitarme el teléfono, pero estaba demasiado lejos, y la sorpresa la había inmovilizado. Ella estaba expuesta, desnuda de todo su poder y artificio, en medio de la cena más importante del año. Los familiares en la mesa, que hacía 5 minutos me miraban con juicio, ahora observaban a Eleanor con una mezcla de horror y profundo asco. Las palabras abuso financiero y Islas Caimán no eran términos que se esperaran en una reunión de acción de gracias. La magnitud de su avaricia, confirmada por su propia voz, era innegable. Yo me quedé de pie junto a la repisa, mi mano firme sobre el teléfono, controlando el volumen. Me sentí como una directora de orquesta controlando el crescendo de su propia venganza. La grabación terminó con un último comentario despectivo de Eleanor, sobre cómo el dinero desviado le permitiría comprar un collar de diamantes sin que nadie se diera cuenta. Cuando el audio se detuvo, el silencio que invadió la sala no era el silencio tenso de la humillación inicial. Era un silencio total, pesado, cargado de la verdad innegable. Todos se quedaron sin palabras. El sonido que había proyectado había destruido el relato familiar que Eleanor había construido cuidadosamente durante décadas. Eleanor se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en mí. Su rostro se había drenado de todo color, quedando con una palidez cerúlea que revelaba su edad y su terror. La matriarca, la reina de la familia Davenport, se había convertido en una figura patética y descubierta, de pie frente a los escombros de su propia mentira. Yo había revelado la verdad. Y ese día, todo cambió. Cuando el audio se detuvo, el silencio que invadió la sala no era el silencio tenso de la humillación inicial. Era un silencio total, pesado, cargado de la verdad innegable. Todos se quedaron sin palabras. El sonido que había proyectado había destruido el relato familiar que Eleanor había construido cuidadosamente durante décadas. Un relato tan frágil como la fina copa de bohemia que sostenía mi cuñado Robert, quien la soltó en ese instante. El sonido del cristal estrellándose contra el suelo de mármol pulido fue el único acto de violencia física, una metáfora perfecta del colapso que presenciábamos. El olor a salvia y pavo se sentía ahora rancio, como si la mentira hubiera envenenado el ambiente. Yo me quedé de pie junto a la repisa, mi mano firme sobre el teléfono controlando el volumen. Me sentí como una directora de orquesta controlando el crescendo de su propia venganza. Y ahora, al finalizar la pieza, solo quedaba la disonancia del shock. Eleanor se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en mí. Su rostro se había drenado de todo color, quedando con una palidez cerúlea que revelaba su edad y su terror. La matriarca, la reina de la familia Davenport, se había convertido en una figura patética y descubierta, de pie frente a los escombros de su propia mentira. Yo había revelado la verdad. Y ese día, todo cambió. Ella intentó desesperadamente recuperar el control, pero su voz era apenas un graznido. Esto está editado, siseó, agitando una mano temblorosa en mi dirección. Es una farsa. Estás mintiendo, Sofía. Siempre has estado celosa de lo que tenemos. Mi sonrisa se amplió, fría y sin humor. Me acerqué a la mesa de caoba, apoyando las palmas en la madera pulida, sintiendo la vibración del impacto. No, Eleanor, no está editado. Y no estoy celosa de lo que tienen. Estoy protegiendo el futuro que le robaste a mis hijos. Y te prometo que esta no es toda la prueba que tengo. Mis ojos se desviaron hacia David. Él seguía en su asiento, pero su inmovilidad no era la habitual cobardía. Era la petrificación del dolor genuino. Había escuchado a su madre, la mujer que había idealizado y obedecido ciegamente toda su vida, llamarlo estúpido, y usarlo como un peón en sus esquemas de desfalco. El velo que lo había cegado, se había rasgado de forma brutal. Finalmente, David se movió. Se puso de pie tan rápido que la silla se tambaleó. Su respiración era agitada y entrecortada. ¿Mamá? Su voz era un susurro roto. Una pregunta que no requería respuesta, cargada de la incredulidad de un niño traicionado. ¿De verdad dijiste eso de los fideicomisos? ¿Y de mí? Eleanor se giró hacia él, su instinto maternal fallando por primera vez ante la necesidad de autoconservación. David, cariño, es un malentendido. Estaba exagerando. La abogada me presionó. Es solo una parte pequeña, te lo prometo. Nadie va a perder nada, no es una parte pequeña. Intervino mi cuñado, Robert, que ahora estaba de rodillas, recogiendo los fragmentos de cristal.
Su voz era igualmente tensa. El fideicomiso de la Universidad de Liam bajó en casi el 20% el año pasado, mamá. Dijiste que era la recesión. Es la recesión, insistió Eleanor, volviendo a su tono habitual de autoridad, aunque ahora sonaba desesperado. Sofía está orquestando esto. Ella quiere destruirnos. Yo me reí, un sonido suave y seco. Tú misma te has destruido, Eleanor. Yo solo he encendido la luz. Me dirigí al resto de la mesa. A los rostros de mis parientes políticos, algunos avergonzados, otros abiertamente hostiles, y otros más, como Marta, con una expresión de cálculo frío. Ellos se preguntaban cuántos sabían mis hijos, y si sus propios fondos estaban a salvo. Permítanme ser clara, dije, mi voz ahora resonando con la autoridad que nunca me habían permitido. Esta grabación, junto con los estados de cuenta y las copias de las transferencias a la cuenta offshore, ya está en manos de mi equipo legal. No estoy buscando una disculpa. Estoy buscando restitución completa, más intereses, de todos los fondos desviados. Y he presentado las denuncias correspondientes. La policía ya está al tanto de los detalles de este desfalco. La palabra policía fue un misil. Eleanor palideció aún más y se tambaleó, apoyándose en el respaldo de una silla. «No puedes hacer esto, soy tu suegra, David», gritó, volviéndose hacia su hijo, buscando la protección instintiva que siempre le había brindado. Pero David ya no la miraba a ella. Me miraba a mí. Su rostro estaba surcado por una mezcla de ira dirigida a su madre, y una abrumadora sensación de culpa por no haberme creído, por haberme llamado histérica, cuando le había mencionado mis primeras sospechas hace meses. «Sofía», David dio un paso hacia mí, su mano extendida. Parecía una. Eleanor, con el rostro inyectado en sangre, extendió una mano temblorosa sobre el mantel de lino bordado, intentando arrebatarme el teléfono. Su voz, que hasta hace un momento había sido un trueno destructivo, se convirtió en un graznido patético. «Dame eso, Sofía. No te atrevas. Esto es una difamación, una mentira. David, haz algo», gritó, su pánico empezando a superar su furia. David, mi esposo, seguía sentado, con los ojos fijos en mí, la confusión y el terror paralizándolo. Había cruzado el punto de no retorno. Ya no buscaba su aprobación ni su defensa. Solo buscaba la justicia que me habían negado durante años. Aparté el teléfono de su alcance con un movimiento firme, y sosteniéndolo en alto, activé el altavoz de mi dispositivo. No había necesidad de gritar para que me escucharan. La tensión en el ambiente era tal que el más mínimo sonido sería amplificado. Hice un barrido visual por la mesa. Vi los rostros lívidos de los tíos y primos. La curiosidad mórbida luchando contra el instinto de lealtad. Nadie se movió. La reunión de acción de gracias, ese ritual sagrado de hipocresía familiar, se había convertido en un tribunal improvisado. Y yo era la fiscal. Durante años, Eleanor me ha llamado mentirosa. Me ha llamado una vergüenza. Mi voz era baja, pero cortante como el cristal. Me ha humillado públicamente y en secreto. Hoy, ella me ha gritado que soy una ladrona en su propia casa. Pero la verdad no soy yo quien miente. Hice una pausa dramática, mirando directamente a Eleanor, cuyo labio inferior ya temblaba incontrolablemente. Usted creía que su secreto estaba a salvo, que el dinero, el poder y su posición la protegerían para siempre. Pero yo tenía guardada la grabación que probaba sus años de abuso financiero. La prueba de que usted manipuló las cuentas de la Fundación Davenport, para culparme a mí de sus transacciones fraudulentas. Sin decir una palabra más, pulsé play. El silencio previo fue roto por la voz clara, inconfundible y escalofriante de Eleanor. No era un susurro. Era una grabación de una conversación que tuve con ella hace meses en su despacho. Un momento donde ella, convencida de que yo era demasiado estúpida o sumisa para hacer algo, había bajado la guardia y revelado sus planes nefastos. La voz de Eleanor, resonando a través del altavoz de mi teléfono, inundó el elegante comedor. Era la voz de una matriarca calculadora, hablando de cifras y traiciones con una frialdad aterradora. Punto. El informe de auditoría se entrega el martes. Asegúrate de que esos fondos parezcan haber sido redirigidos a tu cuenta personal, Sofía. Es crucial. Con la cantidad que hemos desviado en los últimos 5 años, no podemos permitirnos que se rastree hasta la cuenta central de David. Es fácil culpar a la nuera, nadie la creerá. Ya me encargué de que piensen que eres derrochadora. La voz de Eleanor era nítida, demasiado casual para la gravedad de sus palabras. Un murmullo ahogado se extendió por la mesa, pero se extinguió casi de inmediato, reemplazado por un silencio horrorizado. David soltó un jadeo, un sonido gutural que me hizo saber que, por primera vez, el velo de negación que su madre había tejido a su alrededor se había rasgado. Los primos y tíos se inclinaron, escépticos al principio, pero la claridad de la voz y los detalles técnicos de los desvíos financieros eran irrefutables. La grabación continuó,
revelando el alcance total de la traición. Y los $300,000 que David te dio para la reforma de la cocina, querida, nunca existieron. Eran parte del pago que hice para silenciar al antiguo contable. Tú eres el chivo expiatorio perfecto, Sofía. Una simple mentirosa y una vergüenza para el apellido, eso es lo que siempre serás. Y si te atreves a abrir la boca, me encargaré de que David te abandone y te quedes sin un centavo. La revelación fue un golpe físico para todos. Eleanor no solo había planeado culparme de sus crímenes, sino que había admitido años de abuso financiero descarado, utilizando el dinero de la familia y el amor de su propio hijo como herramientas de control. Proyecté el audio para todos, y la verdad nos golpeó como una onda expansiva, destruyendo la imagen cuidadosamente construida de la matriarca honorable. El rostro de Eleanor se descompuso en una máscara grotesca de terror absoluto. El rubor violento de la ira se drenó de su piel, dejándola pálida como el hueso de pavo que yacía olvidado en su plato. Sus ojos, antes llenos de llamas, se abrieron con el pánico puro de la persona que se da cuenta de que ha perdido todo control, que su secreto ha sido revelado. Intentó hablar, pero solo logró un sonido sibilante, como si se hubiera quedado sin aire. Se llevó las manos a la boca. La reacción de la familia fue un shock colectivo. La tía Clara, que siempre había sido la más crítica, se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos llenos de lágrimas, no de pena, sino de la vergüenza de haber sido engañada. El tío Robert, un abogado conservador que veneraba a Eleanor por su supuesta perspicacia financiera, se levantó lentamente de su silla, su rostro completamente inexpresivo. David, mi esposo, finalmente rompió su inmovilidad. Se puso de pie tan rápido que su silla cayó con un golpe sordo en el suelo de mármol. No me miró a mí. Miró a su madre, con una expresión de devastación absoluta. Era la realización dolorosa, de que la mujer que lo había criado y a quien había defendido ciegamente, era una criminal, una manipuladora, que había planeado destruir a su esposa, para salvarse a sí misma. El audio finalmente llegó a su fin, dejando un eco metálico en el aire. Apagué el teléfono, y lo dejé suavemente sobre la mesa, justo al lado de mi plato. Los cubiertos de plata relucientes, las copas de cristal caras, el pavo perfectamente tallado. Todo se sintió ridículo, falso. Entonces, el silencio fue total. No era solo la ausencia de sonido. Era un silencio espeso, cargado de la verdad innegable, de la traición sentida, del horror moral. Era el silencio que sigue a una explosión, cuando el polvo aún no se ha asentado. Todos se quedaron sin palabras, prisioneros del momento. El aire era irrespirable. Pude sentir el peso de cada mirada en mí. Pero ya no eran miradas de juicio, sino de asombro, y quizás, de un respeto recién nacido. Eleanor seguía de pie, encorvada sobre la mesa, con las manos temblando. Su postura dominante se había colapsado por completo. Era una figura patética, expuesta bajo la luz cruda del comedor, despojada de su autoridad y su dignidad. La gran matriarca Davenport, la mujer que había manejado las finanzas de la familia con mano de hierro, era una mentirosa y una ladrona, y yo, la nuera humillada, había revelado la verdad en el momento más público y sagrado. Me di cuenta de que ella no lloraba por remordimiento, sino por la pérdida de su poder. Estaba destruida frente a la única familia que le quedaba. Su imperio de control y desprecio se había desmoronado por completo. Me enderecé, sintiendo una oleada de calma profunda y catártica. El dolor de años de desprecio y humillación se estaba disolviendo en ese instante de victoria silenciosa. Sentí cómo recuperaba mi voz, no la que utilizaba para suplicar o defenderme, sino la voz de la verdad. Miré a David, que seguía estático, su rostro una mezcla de agonía y rabia. David, dije, y mi voz era extrañamente tranquila, esta es la verdad que te has negado a ver. Te dije que no era una mentirosa. Te dije que algo estaba mal. Nunca me creíste, pero tu madre se aseguró de que nadie lo hiciera. Luego dirigí mi mirada final a Eleanor, cuyo labio temblaba mientras intentaba formar una palabra. No le di la oportunidad. Usted me avergonzó, Eleanor. Me gritó en su propia casa frente a su familia intentando destruir mi reputación y mi matrimonio. Pero la única vergüenza aquí es la suya, afirmé, manteniendo el contacto visual hasta que ella finalmente bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de mi justicia. Me levanté de la mesa. El sonido de la madera al rasgarse contra mi silla pareció resonar en el silencio total. Ya no era la Sofía pequeña, la nuera sumisa. Era una mujer liberada por la verdad que había guardado en secreto. Me di la vuelta, sin mirar atrás, sabiendo que mi trabajo allí había terminado. Había recuperado mi dignidad, mi voz y mi valor. La justicia emocional fue inmediata y absoluta. Mientras caminaba hacia la puerta principal, dejando atrás el olor a pavo asado. Salvia. ¿Y ahora, a vergüenza profunda? Escuché la voz rota de David. Mamá, ¿por qué? Su pregunta era el final de su lealtad ciega.
Abrí la gran puerta de madera. La luz fría del atardecer de noviembre bañó el vestíbulo. Salí a la calle, sintiendo el aire fresco en mi cara. Limpio y libre. Me habían humillado frente a todos, pero yo tenía la verdad en mis manos. Ese día todo cambió. La reunión de acción de gracias de los Davenport no sería recordada por el pavo, sino por el día en que la verdad salió a la luz, y el silencio fue la única respuesta a la caída de una tirana. Me alejé, dejando atrás el dolor y la injusticia, sabiendo que, aunque el camino legal aún era largo, mi alma estaba finalmente en paz. La humillación pública se había convertido en mi liberación definitiva. Fin del bloque 3/3. Me levanté de la mesa. Y el movimiento, en ese silencio sepulcral, fue un estallido. El sonido de la madera de la silla al rasgarse contra el pulido suelo de mármol de Carrara no fue solo un ruido. Fue una declaración. Un punto final resonando en el vacío. No me moví de inmediato, permitiendo que la estatura que había recuperado se asimilara en la conciencia de los presentes. Ya no era la Sofía pequeña, la nuera sumisa que David podía mandar callar con una mirada, la mujer que se encogía ante los insultos velados de Eleanor. Era una mujer forjada en el fuego de la traición, y liberada por la verdad que había guardado como un arma secreta. Mi cuerpo se sentía ligero, despojado del peso de años de fingimiento. Me di la vuelta, pero no para huir, sino para inspeccionar la escena de la destrucción que había causado. Una destrucción necesaria. Mi mirada no buscó la aprobación, sino que observó la caída. Eleanor seguía allí, encorvada. Si el dolor de David era la pérdida de una ilusión, el de Eleanor era la pérdida de la realidad que había creado. Era la materialización del miedo más primitivo. La exposición total. Su respiración era superficial y ruidosa. Un jadeo seco. Me pregunté brevemente si David acudiría a consolarla. Pero él seguía fijo en su propio infierno. Mis ojos recorrieron los demás rostros. Tía Clara, con las manos aún cubriendo su boca, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Sus ojos, habitualmente brillantes y llenos de malicia chismosa, estaban apagados, como si hubieran visto un fantasma. El tío Robert, el hombre de leyes, el pilar de la rectitud familiar, se había hundido de nuevo en su asiento. Pero su postura no era de descanso, sino de colapso. Vi la mezcla de incredulidad y cálculo frío en sus ojos. Él, mejor que nadie, entendía las ramificaciones legales de esa grabación. Sabía que la Fundación Davenport estaba a punto de ser dinamitada desde dentro. Ninguno de los primos se atrevió a mirarme a la cara por mucho tiempo. La curiosidad mórbida había sido reemplazada por el terror de la asociación. En ese momento, yo no era la criminal. Era el espejo que reflejaba su propia complacencia y ceguera voluntaria. Habían permitido que Eleanor reinara. Y ahora pagaban el precio de su silencio. Inicié mi marcha. Fue la caminata más lenta de mi vida. Cada paso sobre el mármol fue deliberado, resonando en el comedor como el martillo del juicio final. Al pasar junto a la cabecera de la mesa, donde Eleanor era la encarnación del desastre, sentí el impulso de detenerme, pero me contuve. No necesitaba más diálogo. Las palabras de Eleanor, que habían sido veneno y fuego, ahora se habían reducido a un balbuceo ahogado. Ella había perdido su voz, y yo había encontrado la mía. Mi paso me llevó cerca de David. La proximidad me permitió ver el temblor incontrolable de sus manos. Su corbata de seda, cuidadosamente anudada, parecía estrangular. Él levantó la cabeza cuando me sintió cerca, y por primera vez en años, no vi arrogancia ni condescendencia, solo una vulnerabilidad brutal. Sus ojos estaban vidriosos, fijos en mí con una mezcla de súplica desesperada y culpa insoportable. Quise decirle tantas cosas. Te lo dije. Te advertí. Preferiste creer en la mujer que te manipuló toda tu vida antes que en tu esposa. Pero sabía que cualquier palabra que saliera de mi boca ahora sería una venganza barata. Mi silencio era mi arma más poderosa. Era el rechazo total. Sin embargo, David no me permitió el silencio total. Justo cuando mis hombros pasaban por su campo de visión, logrando una distancia segura, escuché su voz quebrarse. No era un grito ni una orden. Era un lamento que provenía de lo más profundo de su ser. La voz de un niño abandonado. Sofía, espera. ¿A dónde vas? Necesitamos hablar de esto. Su voz, que hasta entonces había sido fuerte y segura, era ahora un hilo fino y desesperado. Me detuve, pero no me giré. Sentí la necesidad visceral de mantenerme firme, de no permitirle que su dolor actual invalidara mis años de sufrimiento. No hay nada que hablar, David. Mi voz era baja, pero la acústica del comedor hizo que cada sílaba fuera una bala de hielo. La verdad ya fue dicha. Tú la escuchaste. La grabación no miente. Ni la humillación que tu madre me hizo pasar hoy. Pero podemos arreglarlo, insistió. Y pude escuchar el pánico en el arrastrar de su silla al levantarse, acercándose un paso. Ella es nuestra familia. Esto es terrible, pero ella es mi madre. No podemos simplemente. Me giré, dándole una mirada que contenía todo el dolor,
la decepción y la resolución de la última década. ¿Arreglarlo, David? Lo interrogué, elevando una ceja. Tu madre planeó culparme por robo y fraude, destruir mi reputación y asegurar que tú me dejaras sin un centavo. Eso no es un error que se arregla con una disculpa en el postre, eso es un acto criminal y una traición absoluta. Vi cómo el color se drenaba aún más de su rostro al escuchar la palabra, criminal. Él siempre había vivido bajo la cómoda ilusión de que su familia estaba por encima de la ley moral y cívica. Ella nunca lo habría hecho, no de verdad, balbuceó, aún tratando de aferrarse a la negación. Ella lo admitió. En detalle. Y lo ha hecho durante 5 años, le recordé, señalando con un movimiento de cabeza el teléfono sobre la mesa, que ahora parecía un objeto alienígena en medio de la opulencia. Ella te ha manipulado a ti, David. Ha utilizado tu dinero, tu nombre y tu lealtad. Y yo, tu esposa, fui el daño colateral que estaba dispuesta a sacrificar para proteger su imagen. No, David. Ya no hay, nosotros. Lo que había, lo mató tu madre. Y tú la dejaste. Mi declaración, firme e irrevocable, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el plexo solar. David se quedó mudo. Su mandíbula colgaba ligeramente. Había deseado escuchar una súplica, un plan de acción, cualquier cosa que le permitiera volver al cómodo estado de víctima confundida. Yo le di la verdad desnuda. Yo me iba, y él era cómplice de su madre por omisión. Me giré de nuevo, reanudando mi camino hacia la puerta del comedor. La mansión Davenport, que siempre había sido un mausoleo de belleza fría y represión, ahora se sentía como una prisión de la que estaba escapando. El aire del comedor, denso con el olor persistente del pavo asado, de las especias dulces y sobre todo, de la vergüenza hiriente, me sofocaba. Necesitaba el aire libre. Mientras cruzaba el umbral, escuché la voz rota de David una última vez, pero ya no se dirigía a mí. Era un susurro lleno de la agonía de un hombre que acaba de perder su fe y su brújula moral. «Mamá, ¿por qué?». La pregunta flotó en el aire, una acusación tan potente como si hubiera gritado en el tribunal.